¿Te gustaría estar años esperando tu casa y que te la entreguen mal construida? Lo que salió en este cruce apunta a algo bien concreto: viviendas construidas o autorizadas con materiales que no eran los adecuados. Estamos hablando de proyectos completos que hoy presentan fallas estructurales y riesgos que obligan a tomar decisiones complejas. Ahí aparece lo más delicado: miles de millones invertidos en soluciones habitacionales que hoy están siendo cuestionadas. Y cuando se plantea que algunas casas podrían terminar siendo demolidas, el problema pasa a otro nivel. Porque alguien tomó decisiones, alguien aprobó estos proyectos y hoy las consecuencias están apareciendo. Hola y bienvenidos a El Punto Ciego. Lo que ocurrió entre Juan Manuel Astorga e Iván Poduje va directo a ese punto, cuando el tema se pone sobre la mesa sin rodeos. Astorga presiona con preguntas, mientras Poduje responde con antecedentes que apuntan a errores en la ejecución y en los estándares. No se trata solo de casos aislados, sino de un problema que podría afectar a varios proyectos y recursos públicos ya utilizados. Veamos lo ocurrido y comentemos a continuación. El principal problema que tengo yo es que esas 580 familias hoy día no tienen solución de vivienda. Usted plantea que por lo tanto la ley tiene que ser reformulada. Sin embargo, la discusión finalmente quedó reducida. Este no es un problema de la prensa, porque fue la reacción de la clase política, incluyendo personas que son, digamos, afines al gobierno, como la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, que le pidieron mantener un tono de respeto. ¿Cuánto de la forma cree que pudo haber contaminado el fondo de una discusión que usted plantea que es necesario tener? Mire, yo creo que hay algunos parlamentarios que tienen la piel muy sensible, ¿ya? Y que se ofenden. A ver, a mí me encantaría que la senadora Núñez mostrara esta misma alteración o preocupación por el severo problema que tenemos en Antofagasta con los campamentos y la falta de terrenos también ahí. Es un tema crítico. De hecho, ahí el expresidente Boric no cumplió la meta habitacional. Y yo le puedo decir que mi tono, que puede haber estado, yo pedí excusas si fue así, no tiene nada que ver con el tono de molestia que tienen los dirigentes con que yo tengo que hablar, o las personas con las que tengo que hablar que reciben sus casas con falla. Y ahí no veo yo a los parlamentarios con la piel sensible haciendo nada. Entonces yo creo que hay un tema ahí de prioridades, Juan Manuel, de que como servidores públicos nosotros tenemos que ponernos al servicio de las personas. Y no tanto mirarnos el ombligo y ver si el tono aquel o cual o tal o cual, digamos, afecta el fondo del problema. Y el fondo del problema acá es que tenemos leyes que están muy mal hechas y que tenemos que arreglar. Y yo no veo ninguna prioridad en esa materia. Y eso es lo que me preocupa. Déjeme preguntarle por algunas otras cosas. Por ejemplo, usted comprometió, si no me equivoco, son 800 viviendas en el Olivar, ¿no? En Viña del Mar. O sea, son 800 viviendas que se quemaron, sí. Claro, entre junio y diciembre de este año. Uh-huh. ¿Puede garantizar ese plazo considerando que hay recursos de protección en la Corte de Valparaíso que podrían frenar las demoliciones? Yo esperamos, mire, de las casi... La empresa esta que nosotros nos hemos querellado por 4 delitos tenía alrededor de 400 familias y son 6 las que han interpuesto el recurso. Uh-huh. 6 de 400. Las otras 394 han firmado... porque acá lo complicado es que se firma un contrato entre las personas y las empresas patrocinantes, claro, que es las que diseñaron las casas mal diseñadas, y la constructora firma uno con la empresa, que es la que construyó las casas malas. Y por lo tanto nosotros por supuesto que vamos a perseverar y pensamos que la Corte, ya la Corte de Apelaciones falló a favor nuestro y la Suprema también pensamos que hacer lo mismo. Ahora, estuve leyendo anoche el informe de la IDIEM de la Universidad de Chile que recomendaba no demoler, sino que reforzar las construcciones. No dice eso. Claro. ¿Qué es lo que plantea? No, dice primero lo más importante, que las casas tienen riesgo sísmico, ¿sí?, que hay problemas de diseño estructural y que hay problemas además de materialidades que no están preparadas para el fuego. Claro, pero lo que dice es que no necesariamente recomienda demoler, sino que reforzar. ¿Usted qué haría si se compra una casa? No, yo no soy del IDIEM. Yo no estoy preguntando que un informe... Yo le pregunto a usted como ciudadano. ¿Qué haría usted si su casa se quema? Ministro, no perdamos tiempo, no me pregunta a mí porque yo no soy experto en esto ni por lejos. O sea, yo le voy a hacer una pregunta muy simple. No se no se la voy a hacer a usted, la voy a hacer a los que están al frente. Si se quema su casa, pero, ministro, si se quema su casa, pero usted me preguntó, déjeme contestarle. Si se quema su casa, informe técnico, si se quema su casa, el informe técnico concluye que la casa tiene riesgo sísmico, lo leyó, ¿no? Sí, lo leí, por eso le digo. ¿Dice que tiene riesgo sísmico? Sí. Usted me está diciendo que no dice eso el IDIEM. No. Lo que usted dijo es que el IDIEM dice que no hay que demoler. Dice que en algunos casos dice no demoler, sino que reforzar. Ya. Esos son algunos casos puntuales, pero el IDIEM concluye que las casas tienen riesgo sísmico y que tienen riesgo de resistencia al fuego. Uh-huh. La pregunta que usted no me quiere contestar, yo se la hago al público, permítame hacerlo, es si el público aceptaría que por una casa nueva la constructora le diga, sabe que la casa me quedó debilucha con riesgo sísmico, así que se la vamos a entregar reforzada.
¿Usted cree que yo voy a aceptar eso como ministro? No, evidentemente no. Entonces las tengo que demoler, po. Ya, Eso, ok. esa es la decisión que tomamos. Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es que el argumento de la constructora, por cierto que ellos pueden reforzar las casas que hicieron malas, pero imagínate si yo aceptara ese argumento en todo Chile, tendría que todas las casas con riesgo sísmico, mal diseñadas, mal ejecutadas, pedir a las constructoras que me las parcharan para poder entregarlas. Eso no es lo que corresponde, Juan Manuel. Los vecinos merecen una casa bien hecha, bien diseñada, sin riesgo sísmico, y si usted leyó el informe, podrá concordar conmigo que las casas tienen riesgo sísmico severo y que tienen además una cosa que es más grave, tienen materiales que no están certificados por nosotros, tienen materiales que no resisten el fuego. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Cómo se llegó a Bueno, utilizar materiales que no están certificados? Porque tenemos 3 personas sumariadas en el Serviu y vamos a seguir con los sumarios, y acá hay un problema evidentemente de fiscalización, y lo tengo también en Rancagua. Ayer estuve allá con casas que se fueron mal entregadas, lo tengo en el Ñuble, lo tengo en Biobío. Los Servius hoy día están funcionando de forma muy autónoma. La mayoría de los funcionarios son correctos, pero en algunos casos no se hacen las fiscalizaciones, y ahora tengo 2 obras paradas grandes, una en Rancagua y la otra en Concepción, porque la empresa no fue fiscalizada adecuadamente. Ahora, usted se fijó plazos al comienzo y se encuentra, Sí. sin embargo, con estos problemas, con estas sorpresas, con estas dificultades, Sí. ¿no? Usted mismo dijo que si no cumple los plazos, el presidente lo tiene que echar. Sí, eso es una decisión del presidente. Sí, por cierto. Ahora, Sí. ¿para usted sigue vigente esa promesa en términos del plazo o eventualmente ese plazo puede cambiar, el cronograma puede cambiar, considerando esta realidad con la que se fue encontrando? Bueno, esta realidad, nunca pensé que una empresa iba a entregar casas con riesgo sísmico. Ahí me llama la atención, Juan Manuel. Fíjese que yo ayer estaba en el Mercurio en un encuentro y yo hice una pregunta abierta al público. Usted no me dejó hacerla ahora acá a los chicos del frente, pero le dije, ¿usted si compró una casa nueva aceptaría una casa mala, reforzada? Y nadie levantó la mano. Todos quieren una casa buena. Obvio, si todo el mundo va a querer una casa buena. Claro, evidente. entonces la discusión es porque la empresa dice, no, po, es que yo puedo reforzarla, po, déjeme reforzarla. No, po, usted la hizo mal, la diseñó mal, usted se va con querella y nosotros tenemos una empresa buena que haga las casas. Entonces, obviamente no podíamos prever esto, pero mi pega como ministro es que las personas tengan casas bien, y además le quiero decir que ayer se votó la materialidad en un proceso participativo y casi el 90% escogió albañilería, que es ladrillo con hormigón, y las casas las vamos a hacer de ladrillo con hormigón, no de metales con paneles como estaban las casas anteriores. De todas las cosas con las que se ha encontrado, ¿cuál ha sido la que más lo ha sorprendido, lo ha impactado, lo ha puesto mal genio, como quiera denominarlo? Las postventas, que son las fallas en edificios nuevos que estamos entregando. Falla en los filtros, falla en los techos, falla en la escalera, personas que llegan a sus casas y los baños no funcionan, la impulsor de agua tampoco. Estamos con muchos problemas, se llaman de postventa, Sí. con demasiados. Y me ha sorprendido, y he tenido que destinar, yo diría, un 20% del tiempo, y ahora vamos a publicar un ranking de las empresas que cumplen, que tienen las mejores notas y las peores notas. Y a esas empresas que tienen las peores notas no les vamos a dar más créditos de enlace, y vamos a recomendar a las personas, como una recomendación libre del Ministerio de la Vivienda, que con esas empresas hay más riesgo de trabajar. Mire, Acá hay algo bien claro, a alguien se le ocurrió aprobar proyectos que no cumplían con lo mínimo, y nadie frenó la cadena. Constructoras trabajando con materiales cuestionables, informes que debieron levantar alertas, y aún así las obras siguieron avanzando. No es creíble que esto haya pasado sin que más de alguien lo viera venir, porque los controles existen precisamente para evitar esto. Entonces la pregunta no es si hubo un error, la pregunta es quién miró para el lado mientras esto se aprobaba. Porque hoy se habla de demoliciones, de pérdidas millonarias y de familias que quedaron en medio de un problema que no generaron. Y eso no es un accidente, es el resultado de decisiones mal hechas desde el principio. Y claro, todo esto termina pasando en medio de un gobierno donde los errores ya no sorprenden tanto como antes. Se repite la misma lógica, falta de control, mala ejecución y consecuencias que aparecen cuando ya es tarde para corregir. Miles de millones comprometidos en viviendas que ahora están bajo cuestionamiento, con riesgo incluso de desaparecer. Y mientras tanto, las responsabilidades se diluyen entre instituciones, empresas y autoridades que nadie termina enfrentando de verdad. Porque cuando el sistema completo falla, siempre aparece la excusa perfecta para que nadie responda. Pero al final, el costo lo paga la gente que esperó años por una casa y recibió un problema en vez de una solución. ¿Qué tan justificable es mirar para el lado cuando ya se sabe que hay viviendas con fallas graves? ¿Tiene sentido seguir hablando de gestión cuando los resultados están a la vista y son imposibles de esconder? ¿Estamos frente a un problema que se quiere enfrentar de verdad o simplemente a una forma de repartir culpas para que nadie responda? Y en un escenario así,
quien está dispuesto a hacerse cargo de haber aprobado proyectos que hoy ponen en riesgo a las personas. Los leemos en los comentarios. Gracias por el apoyo al canal. Recuerda suscribirte, dejar tu like, compartir este video y sumarte a la conversación. Nos vemos en el próximo video.